Durante los años de 1980 al 2000, el Perú atravesó uno de los periodos más difíciles de su historia contemporánea, debido al conflicto armado interno. En este contexto, organizaciones subversivas como Sendero Luminoso, de influencia marxista-leninista y maoísta, y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, de influencia marxista-leninista y de la Revolución Cubana, recorrieron en la violencia con el objetivo de reemplazar el sistema político vigente e imponer un nuevo modelo de organización política, económica y social mediante la lucha armada. En este contexto, la CBR en 2004 nos menciona que el Estado peruano respondió con diversas estrategias. Este periodo marcó profundamente la historia del país porque ocasionó miles de víctimas, desplazamientos forzosos como la migración, afectó a la economía y debilitó la confianza en las instituciones, dejando profundas secuelas sociales y políticas en la población hasta el día de hoy. Como señala Carlos Iván de Gregory en 2016, comprender este proceso es fundamental para reflexionar sobre cómo fortalecer la democracia y su importancia y evitar que hechos similares vuelvan a reiterarse. Nuestro tema se relaciona con 3 temas llevados en el curso, ya que nos permite comprender el contexto histórico en el que se basan estos sucesos del conflicto interno en el Perú. En la semana 6, al estudiar en la crisis del orden oligárquico, analizamos que persistían problemas como la pobreza rural, la desigualdad, los conflictos por la tierra, la crisis del agro y las limitaciones del Estado para atender las necesidades de gran parte de la población. Además, evidenció el creciente descontento social y las tensiones existentes en el país, según Contreras y Cueto 2018. Posteriormente, en la semana 9, con el estudio del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, comprendimos que la reforma agraria buscó responder a esas demandas mediante la redistribución de tierras y eliminación del sistema de haciendas. Sin embargo, aunque presentó un cambio importante para el campesinado, no logró resolver por completo las desigualdades económicas y sociales que continuaban afectando a muchas comunidades rurales. Clarín 2004. Finalmente, en la semana 12, analizamos el surgimiento de Sendero Luminoso y el desarrollo del conflicto armado interno. En esta etapa estudiamos cómo la violencia política, la respuesta del Estado y las condiciones sociales acumuladas contribuyeron a uno de los periodos más complejos y dolorosos de toda la historia del Perú. Manrique 2002, Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004, de Gregory 2016. En conjunto, estas 3 semanas nos permiten entender que el conflicto armado interno no surgió de manera aislada, sino que fue el resultado de un proceso histórico en el que persistieron problemas sociales, se impulsaron reformas para intentar solucionarlos, y aún así continuaron existiendo condiciones que favorecieron el desarrollo de la violencia política. Si bien el conflicto armado interno en el Perú respondió a múltiples factores, en esta parte nos enfocaremos más en la persistencia de la desigualdad estructural y la exclusión del mundo rural como uno de los principales elementos que favorecieron el desarrollo del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, durante gran parte del siglo XX, muchas comunidades rurales, especialmente en la región andina, vivieron en condiciones de pobreza, con acceso limitado a la educación, salud y otras oportunidades de desarrollo durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Posteriormente, Claren explica que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas impulsó la reforma agraria para reducir estas dos desigualdades mediante la redistribución de la tierra y la eliminación del sistema de haciendas. Sin embargo, aunque representó un cambio importante en sí, muchas comunidades continuaron enfrentando problemas tanto sociales y económicos que no fueron resueltos por completo. De acuerdo con Nelson y la Comisión de Verdad y Reconciliación, estas condiciones no explican por sí solo el surgimiento de Sendero Luminoso, pero sí ayudan a comprender el contexto en el que esta organización logró expandirse. En ese sentido, la persistencia de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la limitada presencia del Estado generaron un escenario de descontento que fue aprovechado por Sendero Luminoso para difundir así su ideología y, aparte de eso, ampliar su influencia en determinadas zonas del país. El conflicto armado interno tuvo profundas consecuencias sociales, tanto como políticas y económicas para el Perú. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto dejó cerca alrededor de 60.000 víctimas, entre esos fallecidos y desaparecidos, afectando principalmente a las poblaciones rurales de la sierra.
Además, miles de familias quedaron fuera, desplazadas de sus comunidades y aparte de eso perdiendo sus hogares y sus medios de vida, mientras que el miedo y la violencia alteraron su vida, la vida cotidiana de la gran parte de la población. Por su parte, de Gregory sostiene que el conflicto también tuvo importantes consecuencias políticas e institucionales. La violencia generó una mayor demanda de seguridad y modificó la relación entre consecuencias entre la ciudadanía y el Estado. Al mismo tiempo, que evidenció la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, proteger los derechos humanos y aparte de eso ampliar la presencia estatal en las zonas históricas excluidas. Por último, en conjunto, estas consecuencias demuestran que el conflicto armado interno no solo dejó pérdidas humanas, sino también de materiales, sino que también profundizó las desigualdades existenciales y marcó la memoria colectiva del país en sí. Asimismo, evidenció la importancia de que el Estado garantiza una mayor presencia en las zonas históricamente excluidas y promueve la política que reduzcan las brechas sociales para prevenir conflictos similares en el futuro. ¿Cuándo empezó a notar la presencia del terrorismo en su comunidad o ciudad? Bueno, yo básicamente recuerdo en mi época de colegial, en la década de los 80, empezaron los atentados con el tema de la voladura de las torres de alta tensión, los asesinatos a personas que no estaban de acuerdo con ellos, ajusticiamientos en diferentes lugares a diferentes personas que no estaban de acuerdo con las ideas o no estaban de acuerdo con apoyarlos a ellos. Ok. ¿Cómo cambió la vida de las personas desde ese momento? Bueno, cambió mucho porque la inseguridad que empezaba a ocurrir o a sentir las familias hacía pues que teníamos miedo, ¿no? Los jóvenes de ese momento y los niños de ese momento y los padres de ese entonces teníamos mucho miedo de salir a las calles porque habían apagones durante mucho tiempo, muchas horas, estallido de bombas en algunos locales del estado y otros ambientes. Entonces vivíamos en una total inseguridad, ¿no? Y eso era principalmente el estado en el que nos encontrábamos durante varios años. ¿Qué medidas tomó su familia para protegerse? Yo recuerdo en mi casa, por ejemplo, no salíamos muy tarde. Ya cuando era noche era difícil que uno permaneciera en las calles y procurábamos llegar temprano. También mucho miedo le teníamos a objetos que se encontraban en las calles, tipo cajas o bolsas, porque uno pensaba que ahí podía haber una bomba. Y entonces no caminábamos ni no transitábamos de una manera libre y con tranquilidad. Siempre estábamos pensando en que algo nos podía pasar. ¿Usted considera que el Estado respondió de manera adecuada frente al terrorismo? En este caso, la Policía Nacional tuvo un papel y un rol fundamental en la captura de su líder principal, que es Abimael Guzmán, ¿no? En este caso hablando de Sendero Luminoso, que a raíz de esa captura, la captura de este delincuente, es que digamos que ese fue el fin de esa época de terror que vivió nuestra sociedad en aquel entonces. Para elaborar esta conclusión, hemos tomado como base la información presentada en la sección de causas y consecuencias, así como los testimonios obtenidos en las entrevistas realizadas. Según la Comisión de la Verdad y de Reconciliación 2004, el conflicto armado interno se desarrolló en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, exclusión y una limitada presencia del Estado en muchas zonas del país. Asimismo, Nelson Manrique, 2002, afirma que estas condiciones no explican por sí solas el surgimiento de Sendero Luminoso, pero sí permiten comprender el contexto en el que esta organización logró expandirse. Los testimonios de nuestros entrevistados coinciden con estas investigaciones. Ambos señalaron que la violencia cambió completamente su vida cotidiana, mediante atentados, apagones, miedo constante y restricciones para desplazarse. Además, recordaron que muchas familias tuvieron que emigrar, otras perdieron a sus seres queridos y numerosos estudiantes provenientes de provincias llegaron a Lima escapando de la violencia, evidenciando el profundo impacto humano y social que dejó el conflicto. Por otro lado, Carlos Iván de Gregory, 2016, sostiene que la captura de Abimael Guzmán representó un punto de quiebre en el debilitamiento de Sendero Luminoso.
Esta idea también fue mencionada por nuestros entrevistados, quienes consideran que las acciones del Estado fueron más eficaces a partir de ese momento. Aunque reconocen que durante los primeros años la respuesta fue insuficiente, como grupo consideramos que la lucha contra el terrorismo no debe limitarse únicamente al uso de la fuerza. También es necesario fortalecer la presencia del Estado en las zonas históricamente excluidas, ampliar el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo, además de promover la memoria histórica y el respeto por los derechos humanos, para así evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Muchas gracias.